Hola, buen día a todos. Es un gusto saludarlos. Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, la AMTAVE. Mi nombre es René Jaime Negrete Robles, presidente nacional de esta asociación. Y para nosotros es grato el poder compartir nuevamente un espacio en este Tianguis Turístico 2022, en donde como AMTAVE, como asociación, como parte de los promotores principales de turismo y naturaleza de México, podamos compartir información de valor para todos ustedes y podamos conocer a un México de una forma distinta. El día de hoy, el tema que abordamos justamente es el turismo y naturaleza de México, un destino sorprendente. ¿Y cuál es el objetivo justamente de que estemos aquí con ustedes para poder compartir todo esto? Básicamente, pues es exponer la diversificación de turismo y naturaleza de México, pero visto en este caso como una fortaleza turística, como un área de oportunidad, que todo ello vaya orientado a un nuevo posicionamiento de los destinos de México y a partir justamente de ello que podamos dar inicio a través de un análisis en función a las tendencias que se enmarcan en este 2022, donde incluso podamos clarificar el contexto del turismo de naturaleza, de lo que representa nuestro país en ese sentido, lo que tiene todo ello, así como también la misma biodiversidad, los recursos naturales, y también algo muy importante, el inventario de actividades que hemos logrado generar a través de una investigación en relación a ese segmento, donde podamos propiciar justamente la promoción y la comercialización de servicios, en este caso especializados, de empresas mexicanas, como son las empresas AMTAVE, especializadas en el turismo y naturaleza. ¿Qué vamos a abordar justamente en lo particular? Pues vamos a ver justamente la nueva oportunidad para redescubrir México a partir justamente de las tendencias de este 2022, el potencial del turismo y naturaleza de México, conceptos, clasificación de turismo y naturaleza y sus segmentos de mercado, y también el por qué México es un destino sorprendente. Vamos a hablar justamente de esto y finalizaremos compartiendo una herramienta importante para todos aquellos viajeros, para agentes de viajes, turoperadores, empresas de turismo y naturaleza, secretarías de turismo, a todas aquellas instancias, organismos, compañías que se dedican al turismo y que el turismo y naturaleza es algo fundamental en ese sentido. Vamos a compartir este directorio de empresas y dentro de esto va implícito justamente el inventario de actividades para que ustedes puedan tenerlo como parte de una herramienta de consulta, networking y de promoción a la vez. Bueno, pues vamos a hacer un poco de reflexión, partiendo con este primer punto, que es la nueva oportunidad para redescubrir México, tendencias del turismo 22. ¿Y por qué lo vemos como una gran oportunidad? Porque en realidad justamente México se ha posicionado mucho en materia de turismo en muchos sentidos, con muchos segmentos ya bien manejados. Sin embargo, hay tendencias que le dan la gran oportunidad al segmento de turismo y naturaleza, como justamente se ha venido dando desde el 2021 a la fecha y hoy con mayor fuerza en este 2022. A nivel global, hay tendencias que de cierta manera generalizan la industria. Y en este caso hay algunas de ellas que favorecen mucho el turismo de naturaleza y también particularmente México por lo que significa en ese sentido. Hay dos puntos dentro de esos estudios que hemos identificado, que hemos estudiado. Hay dos puntos importantes que sobresalen. El primero, servicios relacionados con la sostenibilidad y amigables con el medio ambiente. Es decir, el turista, el viajero, la gente que hace turismo, está buscando justamente conceptos relacionados con ello. La sostenibilidad hoy en día, después de la pandemia, se ha vuelto un tema fundamental y demasiado importante para poder hacer turismo, tanto para buscar, para elegir, para disfrutar. La sostenibilidad tiene que estar implícita y todos aquellos servicios que vayan de la mano con el tema del medio ambiente. No podemos visualizar empresas en las que no estén compartiendo principios que vayan alineados a la conservación, al cuidado de los ecosistemas, al mejorar sus prácticas y que podamos convivir justamente con nuestro propio medio, ¿no? En este caso, el medio ambiente. Eso por un lado.
Y por el otro, pues la búsqueda de experiencias de destinos menos masificados, en este caso conocidos también como destinos secundarios, es decir, las personas están buscando otras alternativas. Ya no son los destinos posicionados que conocemos a través de los años, sino que se le ha dado ya la apertura para conocer otros lugares que han sido visitados de cierta manera menos comparados con otros, pero que tienen mucho que ofrecer. Y esto derivado justamente pues de un tema para evitar contagios, donde podamos incluso vivir experiencias auténticas, porque en ese sentido, entre menos personas haya en un destino que nos permita disfrutar experiencias, es mucho mejor. Entonces, esto es lo que está buscando hoy en día el turismo de forma global. Y esto justamente se relaciona mucho con el turismo naturaleza, porque el turismo naturaleza no es masificado, y está alineado al tema de la sostenibilidad y sobre todo el turismo naturaleza es el mejor aliado en materia de la industria turística con el tema del medio ambiente, porque justamente busca el convivir, el preservar y el cuidarlo en cada una de sus prácticas. Ahora, las tendencias de viajes, de acuerdo a la OMT, que han sido contemplados justamente para este 2022, que se han visualizado también como parte de áreas de oportunidad. ¿Cómo se están dando esos viajes? Pues para empezar, hemos venido partiendo de una reactivación de la actividad turística a una aceleración a la vez, pero a través de viajes cerca de casa, es decir, la gente está empezando a salir partiendo de lugares que están cercanos a sus viviendas. Buscan actividades al aire libre. Por otro lado, también productos y servicios que estén relacionados, muy relacionados con el tema de la naturaleza. Y el turismo rural también ha sido una vertiente importante, el poder conocer algunos pueblos, algunas comunidades que nos permitan interactuar con otras culturas, el conocer tradiciones distintas, costumbres, rituales, que sean experiencias totalmente auténticas. Y desde luego, algo que nos permita también hacerlo de forma menos masificada. Y si se dan cuenta, todo esto va relacionado al turismo de naturaleza. Viajes cerca de casa, actividades al aire libre, desde luego, actividades que vayan alineadas al concepto de naturaleza y sobre todo el turismo rural, que es uno de las vertientes también importantes del turismo de naturaleza, uno de los pilares fundamentales. Desde el punto de vista corporativo, ¿cuáles son estas tendencias en este 2022? Hay 5 macro tendencias importantes que tenemos que considerar, pero en este caso ahora desde el punto de vista corporativo, a nivel de empresa. Hemos estado viviendo justamente en los últimos meses un tema de incertidumbre y justamente aquí sobresale, pero ya la incertidumbre vista como certeza. O sea, nada es igual a lo de antes, hay muchas variables, hay muchos cambios, hay muchas constantes y justamente esto tenemos ya que verlo como parte de una certeza a la vez, un modo diferente de ver las cosas. Hay cambios acelerados y es parte ya, visto ya como parte de una certeza. Y en ese sentido lo vemos desde 2 enfoques. El primero, el valorar los riesgos. Tenemos que saber tomar decisiones en función de riesgos. Tenemos que aventurarnos un poquito más con esta parte. Y por otro lado, el ser flexibles, es decir, que podamos tener la capacidad como compañías de adecuar todas las formas de operar de acuerdo a los contextos que estamos viviendo, justamente por esta incertidumbre. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos rápidamente, identificar el mercado, identificar necesidades, identificar oportunidades, adecuar los productos y servicios, los modelos de negocios, y ser tan flexibles para hacer cambios nuevamente y seguirnos adaptando. Corresponsabilidad al cambio climático. Ese es otro punto. Ya lo veíamos hace un momento. Tenemos que ser muy amigables con esta parte, entender justamente que estamos pasando también por crisis ambientales, por una situación de clima y que las compañías tenemos que empezar a visualizar formas de adaptarnos a ello, en donde podamos justamente transformar algunos esquemas de negocios, algunos conceptos que vayan alineados a esto. Tenemos que ser amigables con lo que está pasando y sobre eso encaminar justamente nuestras inversiones. El mercado va cambiando y esto lo está viendo de una forma importante y tenemos que verlo de esa forma, donde podemos
qué hacer, que las cosas funcionen y que podamos incluso tener un retorno de nuestra inversión. Pero siempre hablar en el mismo idioma, ser amigables con el tema de medios ambientes, con el tema de este cambio tan preocupante, pero que a la vez tenemos que adaptarlo, adecuarlo. El papel de las comunidades como el éxito del turismo en el futuro. Evidentemente, aquí hay una área de oportunidad también. Se habla de ser recíprocos en términos de beneficios, en donde podemos involucrarnos también en los planes de recuperación, en donde la comunidad sea parte fundamental. Es decir, si vamos a emprender, si vamos a manejar un concepto en materia de turismo, tenemos que enfocar eh, términos o principios en torno a la propia sostenibilidad, y aquí es donde participan mucho las comunidades. Tenemos que planear en conjunto con las comunidades, tenemos que hacer que se beneficien dentro de la cadena de valor, y como empresas, eso es lo que tenemos que hacer para que podamos llegar a un punto importante, exitoso de la empresa, haciendo que la comunidad forme parte de la participación en la cadena de valor. El nuevo concepto del viaje de trabajo, nuevas formas de trabajar fuera de la oficina. Durante la pandemia empezamos a trabajar fuera de oficina, no podíamos parar actividades, tenemos que buscar la manera de continuar haciendo actividades productivas, y el home office fue una tendencia importante y hoy en día sigue siendo también la misma. Sin embargo, ahora los viajes de trabajo se vuelven una forma diferente, una forma interesante de trabajar, donde podamos llevar a cabo viajes personales, pero en términos de trabajar. El poder convivir fuera de la oficina, el tener espacios en lugares en donde nos podamos sentir bien, seguros, que nos genera experiencia a la vez, pero sin dejar de trabajar. Entonces, hay una tendencia tan importante en ese sentido. Y el último punto, la ruralización del turismo, un concepto, un término raro, extraño, pero entendible. Nuevas oportunidades de reactivación económica, pero con altos riesgos de insostenibilidad. Es decir, evidentemente estamos buscando darle, darle un cambio a nuestras vidas en la forma de convivir, en la forma de trabajar, en la forma de hacer turismo. Se buscan espacios distintos al aire libre, pero aquí hay algo muy importante. Es una gran oportunidad para que el turismo naturaleza, el turismo rural, pueda ser segmentos que puedan reactivar fuertemente la economía de nuestro país, pero hay que poner mucha atención, y aquí es donde la propia autoridad, los municipios, las secretarías de turismo, los gobiernos de los estados, tienen que poner mucha atención para identificar hacia dónde está caminando el propio turismo, hacia dónde las empresas están desarrollando sus productos, y sobre eso empezar a analizar el impacto ambiental que genera, el respeto a las comunidades, el respeto a las culturas. Tenemos que poner mucha atención para que esto no sea insostenible, es decir, sea todo lo contrario. Haya reactivación económica, pero con mucha responsabilidad, y podamos llevar a cabo esta gran oportunidad, pero desde un enfoque sostenible. Entonces, pues esto se está empezando a dar, y por eso es que decimos que es la gran oportunidad para redescubrir México en función de esas tendencias 2022. Hay que poner mucha atención desde la perspectiva global, desde la perspectiva de lo que está haciendo el viajero, y desde la perspectiva también de lo que las compañías deberían de hacer ya en esos momentos. Entonces, hay también algunos otros puntos importantes. Nuevas formas de hacer viajes, donde nuevamente la sostenibilidad es una forma distinta, una forma nueva de hacer las cosas. Y hay 4 puntos que quisiéramos destacar justamente. Los viajes se están llevando a cabo de forma consciente, respetando el, el tema ambiental, el buscar siempre mitigar la contaminación, el impacto. Y en este caso, hacemos ya viajes sin ser tan apresurados. O sea, es decir, el turista, el viajero, está siendo más inteligente, más analítico en la forma de viajar, pero siempre buscando esto, el hacer actividades, el hacer viajes donde implique no impactar tanto al medio ambiente. Antes no se visualizaba esto con ese nivel de importancia, hoy es una tendencia. Entonces el turista es más consciente de lo que hace a la hora de viajar. Está sucediendo mucho los viajes de ocio educativo,
conocidos también como EdVentures, que es educación más vacaciones, es decir, viajes en donde no solamente me lleven a encontrar un espacio de diversión, sino que también me lleve un conocimiento importante, una experiencia que me forme, que me haga crecer como turista, como viajero, como persona. Y está muy de moda ya pensar en viajes conocidos ya como viajes de ocio educativo, y parece ser que esa es una gran tendencia, alineados justamente en un término de sostenibilidad también. Viajes en contacto con la naturaleza, porque existe la importancia del relax, la importancia de buscar espacios antiestrés, el que podamos reconectarnos a nosotros mismos con el medio ambiente, con la naturaleza. Entonces, hay una tendencia importante en viajes de este tipo, en donde me hagan estar en espacios abiertos, en donde la propia naturaleza me arrope, me acaricie, me haga sentir diferente. Y por el último, slow travel. La prioridad es disfrutar más de la experiencia que del destino, interactuar con la comunidad y conocer sus tradiciones. Es decir, no nos importa hacia dónde vamos a viajar, sino tenemos que empezar a visualizar que hay una tendencia importante de encontrar esa área de oportunidad en donde el viajero está buscando la experiencia como tal. El destino pudiera dejar de estar en el primer plano, sino puede ser un segundo o tercer punto importante. Si no es la experiencia la que me va a invitar a salir, a viajar y sobre todo a planear, no es tan importante el apresurarnos en salir, sino en este caso el viajar de forma consciente, el que podamos visualizar la experiencia que vamos a tener, en qué momento hay que hacerlo, sin precipitaciones. El turismo está cambiando y aquí es una de las maneras en las que visualizamos esto, y México tiene mucho que dar. Por eso es que para nosotros como AMTAVE lo vemos como una gran oportunidad en donde este 2022 tenemos que articular esfuerzos para que podamos hacer algo importante. Hemos hablado de sostenibilidad justamente como un pilar importante en estas tendencias 2022, pero ¿qué es turismo sostenible? Habrá que entenderlo también. Y justamente aquí es donde ponemos en la mesa esta reflexión. El turismo sostenible hay que verlo como una forma obligada de hacer cosas con mayor creatividad. Es decir, toda la industria del turismo tiene que ponerse en la cabeza la forma de hacer cosas en un enfoque de turismo, en una relación de sostenibilidad, en función al turismo que estamos promoviendo, que estamos haciendo, que estamos comercializando. Y hay 4 puntos importantes que hay que tomar en cuenta. El tema de la conservación. ¿Qué estamos haciendo nosotros como compañías para favorecer a un aspecto que vaya en torno a la conservación de los ecosistemas, conservación de los medios, conservación del medio ambiente? ¿De qué manera estamos afectando o estamos mitigando el quehacer de nuestra compañía en un cierto punto en relación al medio ambiente? Eso por un lado. Tenemos que pensar en hacer participar cada vez más a la comunidad. La comunidad tiene que ser partícipe dentro de la cadena de valor, tiene que tener un beneficio importante. La comunidad tiene que ser en cuenta para que siempre esté beneficiándose. Y es parte justamente de esos principios de la sostenibilidad. El tema de la cultura, tenemos también que ser muy conscientes en la forma de hacer turismo, en donde tengamos que saber respetar a las culturas, en este caso que nos reciben a los lugares, en donde viajamos. Tenemos que ser respetuosos y ser más abiertos para aprender de ellas, sentirnos parte de un momento lleno de placer, lleno de áreas de oportunidad para aprender cosas nuevas, ¿no? La cultura nos invita justamente a crecer como personas, a conocer el mundo, y tenemos que aprender a respetarlas. Entonces, el turismo sostenible habla justamente de ello, el saber respetar a la cultura que nos reciben al lugar en el que viajamos. Y desde luego, pues también eso tiene que ser un negocio, tiene que tener un movimiento económico, tiene que ser económicamente viable. Por eso que en el turismo sostenible también se busca que se genere el comercio responsable. Hay que propiciar en que la cadena de valor genere una derrama importante en todos los sentidos, que el turismo sea un eje fundamental para que sea un generador de economía significativa, y que todo el mundo gane.
la empresa gane, la comunidad gane, el medio ambiente gane, todo tenga que tener un porqué desde el punto de vista económico. El turismo sostenible son esas 4 cosas fundamentales. Entonces es una tendencia. Hay que analizar justamente todo ello. Y a partir de este momento, partiendo de esas tendencias y entendiendo el turismo sostenible, me gustaría que pudiéramos ahora echarle un ojo a México. ¿Por qué México es sorprendente? Porque es un país en el que, visto desde el turismo naturaleza, es un país sorprendente. No vamos a hablar ahorita de la oferta que tenemos, sino vamos a partir justamente de nuestra casa. Hay datos importantes que vale la pena rescatar desde el punto de vista de los mercados del turismo naturaleza. Para empezar, pues, quinto país con mayor biodiversidad en el mundo. Ya desde ahí tenemos una fortaleza impresionante. Tenemos una biodiversidad impresionante en México, que podemos hacer tantas cosas como nuestra creatividad nos lo vaya marcando. Segundo país en el mundo con mayor diversidad en ecosistemas y cuarto por sus especies. Fíjense bien, algo muy importante también aquí. Las áreas naturales protegidas recaudan cerca de 90 millones de pesos por cobro de derechos y 10 de ellas reciben el 87% de visitantes. Hasta hace un par de años así era el escenario. Ojalá que volvamos a, a llegar a este nivel. Pero si se dan cuenta, las áreas naturales protegidas son fundamentales para generar también economía en ese sentido. El 50% de las actividades de ocio o esparcimiento se realizan en áreas naturales. En temporadas altas, el 44% de las áreas naturales protegidas generan empleos y en promedio existe un tiempo de desplazamiento de 2 horas desde los puntos de distribución turística a las áreas naturales protegidas. O sea, es decir, que los destinos en donde estén cerca de diferentes áreas naturales protegidas tienen un área de oportunidad importante para generar productos turísticos de alto valor y también que generen una economía importante, que generen empleo. Las áreas naturales protegidas son parte fundamental y fortalezas para hacer turismo y naturaleza de nuestro país. Actualmente, de acuerdo a la ley, actualmente tenemos que regulan justamente las actividades en las áreas naturales protegidas, han enfocado mucho la atención al tema de la extracción y una extracción responsable, pero no se ha enfocado mucho a un término de educación ambiental, en un término de turismo sostenible, de turismo sustentable. Y yo creo que por ahí habrá que también reflexionar para ir buscando que México tenga una fortaleza y una base desde el tema legal. Por otro lado, en recursos naturales, ¿qué tiene México en términos de recursos naturales? Visto también como ese potencial importante de nuestro país. Pues para empezar, 25 millones de hectáreas entre desiertos, bosques, selvas, arrecifes, manglares, islas, pastizales, dunas y playas. 25 millones de hectáreas, o sea, no estamos hablando de poca cosa. México es considerado como uno de los países megadiversos y en ese sentido, bueno, 17 países concentran entre el 60 y 70% de diversidad biológica del mundo. México es uno de ellos. La UNESCO declaró a México como uno de los patrimonios mundiales de naturaleza y hay un reconocimiento importante desde ahí. Se encuentra con el 12% aproximadamente de las especies que se conocen en el planeta, la mayor riqueza en pinos, encinos, nopales y orquídeas en el mundo. O sea, somos los más ricos en ese sentido como país. Entre los países, en este caso también de Australia y México, se cuenta con la mayor riqueza en reptiles y anfibios del planeta. Se cuentan con 23.300 plantas de 30.000 que existen en el mundo, considerándose como el cuarto lugar en riqueza florística. Poseemos como país también el cuarto lugar en mamíferos y anfibios, el 12º lugar en extensión marina y litorales, y por otro lado, 184 áreas naturales protegidas. Eso es México. Eso es lo que tenemos en un país tan maravilloso llamado México. Y nos sentimos muy orgullosos de todo esto. Y justamente por eso es que México puede ser reconocido como un país tan importante para vivir experiencias de turismo y naturaleza. Y ojo, otra vez, no por la oferta que tenemos actualmente, sino por la cancha en donde estamos jugando, por lo que significa México en función de ello. Y las áreas naturales protegidas, si se dan cuenta, son muy vastas, son muchas y juegan un papel importante en ese sentido. Pero, ¿qué es turismo de naturaleza? Cuando hablamos de turismo, encontramos muchos segmentos, muchas clasificaciones, muchos enfoques y a veces
los que nos dedicamos a operar servicios, a comercializar experiencias, a formar parte de la cadena de valor, el que vende alimentos, el que brinda servicios de hospedaje, el que brinda servicios de transporte, el que brinda servicios aéreos, el que brinda servicios de experiencias a la vez, de la guianza de experiencias, desconocemos mucho a veces cómo podemos entender el turismo de naturaleza. Y aquí citamos justamente un concepto que nos parece muy claro, muy aceptable, de la propia Sectur, que en el 2010 conceptualiza turismo de naturaleza como los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Fíjense bien, vamos analizando esto. Viajes, pero que esos viajes tienen un enfoque recreativo. Si no son recreativos, ya no estamos hablando en un término de turismo de naturaleza. 2, este tiene que tener, esa recreación tiene que ser en la naturaleza, en los espacios abiertos de la naturaleza y o en un sentido cultural también. Ese es otro punto. Si no hay naturaleza, ya no estamos en el contexto como tal. Si no hay una relación con la cultura, tampoco. Pero otra cosa importante, y creo que la más importante de todas, el que estos viajes tengan un concepto muy particular en un enfoque que vaya destinado a conocer, a respetar, a saber convivir responsablemente. Y que podamos participar siempre en la conservación de los ecosistemas, de los lugares en donde visitamos, donde hacemos actividades y el respeto a las propias culturas. Si no hacemos viajes de este tipo, no estamos hablando de turismo de naturaleza, estaríamos hablando de otra cosa. Podemos hacer viajes recreativos, haciendo actividades de turismo de naturaleza, pero resulta que estamos tirando basura, resulta que estamos no estamos respetando las culturas, estamos dañando el medio ambiente, no es turismo de naturaleza. Esos viajes son otra cosa. Entonces el turismo de naturaleza, si se dan cuenta, es un concepto muy, muy especial y muy bonito a la vez. Y tiene 3 segmentos importantes: turismo de aventura, ecoturismo y turismo rural. Ya habíamos comentado que son turismos recreativos. En el caso del turismo de aventura, aparte de que sean recreativos, tiene que ir asociado, relacionado con actividades que la propia naturaleza me imponga. Y en este caso, sea un reto para mí poder realizarla. Un ejemplo de ello: no estamos como seres humanos diseñados fisiológicamente para volar. ¿Y qué creen? Volamos. No estamos diseñados para estar en alturas, en montañas tan altas. ¿Y qué creen? Estamos haciendo cumbres en lugares muy altos. No estamos diseñados para permanecer mucho tiempo debajo del agua. Sin embargo, hay una actividad maravillosa que se llama el buceo. Es decir, el ser humano busca siempre la manera de retarse a sí mismo, de romper sus propios desafíos, y el turismo de aventuras para ello. Ecoturismo, viajes recreativos, como bien comentábamos, pero va con un enfoque en donde podamos apreciar. Aquí nos estamos divirtiendo, apreciando la naturaleza como tal, conociendo de ella, haciendo viajes que nos hagan momentos de diversión, pero también que nos generen conocimiento a la vez, que nos llevemos algo y sean espacios memorables para nuestra propia vida. Turismo rural, otra vez viajes recreativos, pero esos tienen que ver con un enfoque de la interacción con las culturas, donde podemos conocer sus tradiciones, sus costumbres, su gastronomía, cómo es el estilo de vida de esas comunidades, de esas localidades, de esos pueblos. Eso es el turismo rural. Entonces, el turismo de naturaleza, cuando hablamos de turismo de naturaleza, nos vamos a referir de forma general a aventura, ecoturismo y turismo rural. Eso es la manera en cómo se clasifica. Y particularmente hay unos ejemplos. Por ejemplo, en turismo de aventura hay actividades terrestres, actividades acuáticas, actividades aéreas, de acuerdo a su clasificación. Algunas de las terrestres, por ejemplo, la escalada en roca, cañonismo, alta montaña. Acuáticas, el buceo, kayakismo, el surf. Y las aéreas, el vuelo en globo, el paracaidismo, el vuelo en parapente, el ultraligero. En ecoturismo hablábamos de que las actividades van en función de la apreciación de la naturaleza. Aquí podemos ver algunas de ellas, como observación de fauna, observación de flora, observación de ecosistemas, los safaris fotográficos, los talleres de educación ambiental entran también desde luego aquí, el senderismo interpretativo.
y entre muchas otras cosas más. En el turismo rural, pues el agroturismo, por ejemplo, es uno de ellos, una de las actividades, la fotografía rural, las vivencias místicas, los talleres gastronómicos, los talleres artesanales, la visita a los pueblos originarios. Y de aquí podemos desprender muchas otras más actividades. Entonces, de esta forma es como vamos a entender justamente el turismo naturaleza. Si un día queremos comercializar turismo de naturaleza, hay que saber si es aventura, si es ecoturismo, si es turismo rural, y cada una de esas actividades tienen protocolos muy específicos, muy detallados, que vale la pena conocerlos, y para eso justamente las empresas especializadas son parte fundamental para poder apoyarnos, aprender de ellas, y sobre todo hacer una sinergia, en este caso con agentes de viajes, por ejemplo. Analizando un poquito los mercados, ¿cuáles son los intereses de viajes del turismo de aventura en su práctica? Para empezar, realizar una o varias actividades desafiantes, ya lo habíamos comentado. Conocer y explorar la naturaleza, así como otras culturas, visitar algún lugar maravilloso como escenario para practicar la actividad, porque el entorno es importante también para disfrutarlo. Transportarse en medios de transporte inusuales, a veces los coches no siempre entran a todos los sitios, pero hay otros medios que nos pueden llevar a otros lugares de interés. El sentir adrenalina, desde luego, sus sentimientos que nos van a hacer que recordemos la actividad toda la vida, buscar algunas especies silvestres, lograr vivir una experiencia memorable. Pero ¿quién busca el turismo de aventura? Sencillo. Personas comunes, como tú y como yo, pero que hacen cosas extraordinarias. Aquí es donde parte la diferencia. Que abandonan su zona de confort para realizar sus sueños y ambiciones personales, o simplemente por el gusto y la fascinación que ejercen los viajes de aventura. Este tipo de personas es a las que hay que venderles el turismo de aventura. Justamente personas que quieren hacer cosas distintas, que los retes a sí mismos y que desde luego hacen cosas extraordinarias a otras personas. ¿Y qué es lo que hace, de cierta manera, particular el turismo de aventura? ¿Qué es lo que lo marca? Hay elementos fundamentales que se destacan aquí. Tiene que existir actividad física, experiencia, debe de tener un nivel de riesgo, hay un motivo por el que hacer las cosas, hay un desempeño a la hora de llevar a cabo la actividad. El medio ambiente en donde se lleva a cabo la actividad es el escenario perfecto, y posteriormente, que ya lo habíamos dicho, respeto por la naturaleza y la cultura. Y hay algunos tipos de turistas: el eventual, en este caso, la gente que generalmente no ha hecho esas actividades, que de vez en cuando hace eso; el habitual, el que ya tiene un gusto por ese tipo de actividades, que las está buscando constantemente; el que está viajando por vivir actividades, pero en otros escenarios, en otros lugares, en otras áreas naturales distintas, para vivir otras experiencias; y el profesional, el que ya generó una especialidad y que incluso hasta compite ya en alguno de los casos. Entonces, esto es en lo que respecta al turismo de aventura. En el ecoturismo, ¿cuáles son los intereses que tiene los viajes de ecoturismo? Visitar la naturaleza de manera respetuosa, conocer, observar y experimentar en ecosistemas frágiles, beneficiar económicamente para la conservación de la naturaleza, experimentar sitios de vida de las localidades rurales visitadas, el que podamos también aprender sobre la cultura y la naturaleza del lugar que estamos visitando, en este caso en los destinos que vamos, el lograr vivir experiencias memorables, respetando el medio ambiente y las culturas. Estos son los intereses que hay en el ecoturismo, el por qué hacemos ecoturismo. ¿Y a quién le interesa el ecoturismo? ¿Cuáles son esas personas? Pues son aquellas que quieren conocer como tal la naturaleza, pero a profundidad y de forma auténtica, conocer más allá de lo que nuestros propios ojos ven, el que también muestran un gusto o pasión por los entornos naturales, en donde puedan vivir experiencias, el que podamos conocer sitios diferentes en relación a los ecosistemas a través de la propia interacción y la observación, pero volvemos a lo mismo, tiene una finalidad recreativa y en ese caso temática que nos genere conocimiento. Y también de igual manera, ¿qué es aquello que de cierta manera nos perfila en el ecoturismo? Pues tiene que existir recreación en contacto con la naturaleza, experiencia mediante la apreciación es muy importante en ese sentido, e interés por el descubrimiento de fenómenos y comportamientos de la naturaleza. Esto nos hace gritar wow cada vez que vemos algo que nos impresiona,
el apego a las prácticas sostenibles y sustentables, que lo hemos comentado hace un momento. Por eso, otra vez volvemos al tema, es una gran oportunidad este 2022 para que México esté en el mapa de todo el mundo, como la capital del mundo para hacer turismo y naturaleza. El medio ambiente, en donde se lleva a cabo la interacción, el respeto por la naturaleza y la cultura, contribuye a la conservación y al beneficio de las comunidades, se basa en la responsabilidad y la ética con el medio ambiente y la comunidad. ¿Y quiénes son los turistas que hacen ecoturismo? ¿Cuáles son esos tipos de ecoturistas? Los ecoturistas independientes, que de cierta manera buscan hacer alguna actividad, pero de cierta manera con un fin en particular. Por ejemplo, en este caso, universidades, estudiantes, maestros que viajan a algún lugar abierto, un ecosistema en particular, para hacer algo de investigación, para conocer un poquito más allá desde un enfoque técnico. El viajero dependiente es aquel que contrata con un agente de viajes, con un tour operador, que busca conocer un destino y vivir una experiencia y ocupa la guianza de un experto para poder vivir la gran experiencia de su vida. Por eso es que se le llama viajeros dependientes, es decir, depende de un prestador de servicios para vivir esta gran experiencia. Y el otro, el de ecoturista aficionado, que aquí en este caso también existe una especialización. Por ejemplo, hay expertos en avistamiento de aves, en avistamiento de ballenas, en alguna especie en particular, y generalmente están haciendo viajes a diferentes lugares del mundo o del propio país, conociendo y apreciando esas especies, ¿no? Entonces hay una especialización también. En el caso del turismo rural, ¿quién busca el turismo rural? Pues de igual manera personas, pero en este caso que son atraídas por el campo, por zonas rurales, por los pueblos, que tienen un alto valor, donde puedan vivir experiencias vivenciables, experiencias memorables, que puedan hacer actividades, desde luego turísticas, pero siempre respetando el medio ambiente, a la cultura y a la propia comunidad. Ellos buscan el poder reconectarse, encontrarse, el conocer a personas que les pueda generar un valor en materia de conocimiento, en materia de experiencia diferente y que no esté dentro de lo urbano y que puedan también relajarse, salir de la rutina. ¿Cuáles son los intereses que tienen los viajes de turismo rural? Pues el vivir experiencias de contacto con la naturaleza, el conocer y compartir vivencias culturales con los pobladores locales, el poder relajarse en espacios rurales, desde luego obviamente fuera de las ciudades, el alojarse en casas rurales, las cabañas, el camping, el evitar también el contacto con un turismo masivo. Esto es lo que tiene como interés principal el turismo rural. ¿Y cuáles son esas partes que lo hacen propio como tal, que lo caracteriza? Pues son oferta de servicios a escala reducida en armonía con la cultura, el medio ambiente, sus recursos naturales. Te brindan experiencias de convivencia e interacción con las comunidades rurales. Ojo, convivencia. Otra vez, la convivencia es un factor que atrae mucho a este tipo de, de turismo, el saber convivir e interactuar. Pero en este caso de forma respetuosa con la cultura local, su medio ambiente, su patrimonio, el tener vivencias centradas en el conocimiento de expresiones sociales, culturales, productivas, y por último, el que también exista una participación colectiva entre autoridades locales, industria turística, residentes y turistas en el desarrollo de la experiencia turística. Eso es lo que hace propio al turismo rural. Sin este último punto, sería muy complicado porque no se generarían las condiciones para que la propia comunidad pudiera tener la apertura para recibir a un turismo, para recibir a un visitante. Entonces, hasta cierto punto también tiene una cierta complejidad. Sin embargo, los destinos que le apuesten al desarrollo de un turismo rural tienen que trabajar en conjunto y aquí es donde volvemos a comentar lo mismo, hacer que la comunidad se beneficie como el principal benefactor de esto, ¿no? Ahora, lo que nos tiene el día de hoy interesados en destacar y en hablar, no podía yo decir por qué México es un destino sorprendente si no hablábamos previamente de lo demás, de lo otro. ¿Cómo son las tendencias? ¿Hacia dónde va? ¿En dónde estamos pisando? ¿Qué tenemos en México en materia de recursos naturales? Y también entender el turismo naturaleza, porque a partir de ello vamos a poder identificar por qué México es sorprendente.
Y quiero destacar aquí, hemos venido saliendo de situaciones muy difíciles a raíz de esta pandemia que nos ha puesto de cabeza. Y yo felicito mucho la promoción que ha hecho México. En la AMTAVE hemos celebrado justamente los esfuerzos que el propio gobierno ha tratado de hacer para rescatar hasta sus posibilidades, el que México pueda seguirse manteniendo o buscar generar áreas de oportunidad para reactivar la actividad turística y más aún ahorita acelerarla. Durante la pandemia se llevó a cabo una campaña interesante e importante que justamente destaca por qué México es sorprendente. Y quiero aprovechar para compartirles esta parte de esta campaña y podamos ver, antes de conocer la oferta que tiene actualmente México en materia de turismo y naturaleza, con este video conoceremos un preámbulo de ello. He tenido tiempo de pensarte en los trazos de tus sierras y las notas de tus huastecas, en los pasos de tus pueblos, tus desiertos infinitos e icónicas rivieras. Hoy, cuando te pienso, me imagino en todos tus rincones, navegando en los manglares de San Blas y en las alturas de Valle de Bravo, saboreando las recetas de Riviera Mazatlán y con la ruta del cacao en Comalcalco, descubriendo senderos en Chipinque, excursionando entre la Sierra de Órganos o cabalgando en San Miguel de Allende, durmiendo en un viñedo en Valle de Guadalupe o en el bosque de la Sierra Fría, admirando a tus fascinantes visitantes, las ballenas en Loreto, las majestuosas aves de Calakmul, los santuarios de mariposas en Michoacán y las tortugas de Manzanillo, aventurándome en tu Huasteca Potosina, en las dunas de Bilbao o en los rápidos de Jalcomulco, practicando sandboarding en Playa de San Carlos o en una bici en las montañas del Desierto de los Leones, descubriendo los prismas en Huasca de Ocampo, al correr por la Sierra Tarahumara y en los atardeceres de Pie de la Cuesta, disfrutando de tus noches en la Sierra Gorda, con una lluvia de estrellas en Mapimí o rodeado de luciérnagas en Nanacamimpa, descubriendo en una balsa Celestún o la selva Lacandona, saltando desde los cielos de Atlixco o en los amaneceres de Tequesquitengo, disfrutando de las playas de Tampico y la ruta Costa Alegre de Jalisco, surfeando las olas de Oaxaca o explorando los mundos submarinos de Puerto Morelos. México, tengo muchas maneras de recordarte. Quiero verte, escucharte, sentirte y vivirte. Quiero conocer más de tus caminos, encontrar nuevos rostros y disfrutar tu increíble diversidad. Hoy te pienso más que nunca y sé que pronto nos encontraremos otra vez. Piensa en México. Esta campaña, cuando dice piensa en México, en realidad, si se dan cuenta, se pensó en el turismo y naturaleza de México. Es decir, las grandes experiencias, las experiencias memorables, las experiencias que jamás se te olvidan, son las de turismo y naturaleza, una de las experiencias principales en donde te las llevas en el corazón. Y en esa campaña nosotros, como empresas especializadas en el turismo y naturaleza, nos dio tanto gusto porque mostró y alentó al turismo que en su momento estaba en casa, para después poder salir y conocer México de una forma distinta. Y quisimos aprovechar ese espacio para poder hacer esta reflexión. Y es por eso la pregunta, ¿por qué México es un destino sorprendente? Simple y sencillamente porque lo tenemos todo, porque tiene una increíble diversidad y oferta profesional en turismo de naturaleza, más allá también, considerando también el que tenemos una cancha impresionante en donde jugamos todos los días. Esos recursos naturales, esas reservas naturales protegidas, esa biodiversidad que nos caracteriza, nos pone en el mapa para ser la potencia principal o una de las potencias principales para que México sea la capital de turismo y naturaleza del mundo, porque tenemos todo. Y actualmente quiero comentar que desde el 2020 hasta la fecha, justamente hasta un par de días, hemos actualizado información con un estudio de pertinencia que lleva a cabo la Asociación Mexicana de Turismo, Aventura y Ecoturismo, en donde estamos monitoreando las actividades
que llevan a cabo todas las empresas especializadas que forman parte de nuestra asociación, para tener un panorama de lo que tiene México, de la oferta de productos turísticos de turismo de naturaleza que actualmente tiene México, y hemos logrado documentar hasta el momento. En turismo de aventura existen 29 experiencias que hemos inventariado, que hemos documentado. En ecoturismo son 18 y en el turismo rural 10. Ojo, esto es solamente las empresas que forman parte de la AMTAVE. Seguramente debe haber más, debe de haber más, y a partir de esta cantidad de actividades documentadas para arriba, seguramente debe de haber más, ¿no? O sea, México creo que puede comentar que de 57, como mínimo, para arriba, tiene que ofrecer, en términos de turismo de naturaleza. Ahora, fíjense bien, en turismo de aventura, particularmente, ¿qué tiene México y por qué es un país tan sorprendente como destino? Esta viene siendo el inventario de actividades. Ofrecemos caminata, rapel, tirolesa, kayakismo, cañonismo, ciclismo de montaña, snorkeling, descensos en río, paddleboard, vía ferrata, cabalgata, escalada en roca. Por otro lado, también pesca recreativa, alta montaña, buceo, vuelo en globo, espeleísmo, surf, vuelo en parapente, nado con tiburón ballena, vuelos en ultraligeros, el bungee, trepa de árboles, el ATVs, y también nado con delfines silvestres, ciclismo de montaña eléctrica, son actividades novedosas, expedición backpacking, esquí acuático, paracaidismo. Estas actividades son las que ofrecen de manera muy general las empresas AMTAVE. Esto es lo que ofrece México en materia de turismo de aventura que hemos documentado hasta el momento. Es un país sorprendente, toda la oferta que tiene nuestro país en turismo de aventura. Y fíjense, también dentro de nuestro estudio vemos cuáles son las actividades que en este caso se destacan más, cuáles son la oferta, la mayor oferta que tiene la industria, ¿no? Caminata, rapel, canopy, kayakismo, cañonismo, son, digamos, las 5 actividades más demandadas, las que podemos encontrar más en oferta de esas empresas. Y en ese sentido vamos analizando justamente los números. Podemos identificar cuáles son las actividades que más se demandan, las que menos se demandan, para tener un esquema general del comportamiento de la oferta de turismo de aventura en nuestro país. Entonces, ese es el escenario de turismo de aventura en México, y si se dan cuenta, 29 actividades solamente en esta particularidad, que es turismo de aventura, pues realmente somos un país realmente impresionante. En ecoturismo, camping, avistamiento de aves, senderismo interpretativo, observación de fauna, organización de campamentos, observación de ecosistemas, talleres de educación ambiental, observación de fenómenos, observación sideral, avistamiento de ballenas, liberación de tortugas marinas. Existe también otro tipo de observación de flora. También parte de ello están las actividades de alojamiento, que en este caso son conocidas como ecoalojamiento, los safaris fotográficos, el glamping, que es también una tendencia interesante de un camping, pero con un concepto de lujo, la observación geológica, observación de mariposas monarcas, observación de fósiles. Esto es lo que ofrece también México en materia de ecoturismo actualmente. Y aquí también podemos destacar cuáles son esas 18 actividades en relación a la oferta de las experiencias que más se destacan en nuestro país. Y bueno, vemos que el camping es una de ellas, el avistamiento de aves, el senderismo interpretativo, la observación de fauna, la organización de campamentos, observación de ecosistemas, los talleres de educación ambiental, son de las actividades que más podemos encontrar dentro de la oferta de los prestadores de servicios especializados de turismo y naturaleza. Pero si se dan cuenta, tenemos mucho que ofrecer. Todo depende de los ecosistemas en donde las compañías especializadas y responsables estén haciendo un papel importante para poder desarrollar productos en ese sentido, en materia de ecoturismo. Y por último, el turismo rural. Senderismo interpretativo, tours culturales, los city tours, talleres artesanales, visita a pueblos originarios, los talleres o rutas gastronómicas también, el agroturismo, la fotografía rural,
la preparación y uso de medicina tradicional y desde luego también las vivencias místicas. Esto es lo que tiene turismo rural en México, principalmente como las actividades que ofrece al mundo. Y también de igual forma, cuáles son las que más se demandan, las que más podemos encontrar en la oferta de los prestadores de servicios. En este caso, el senderismo interpretativo en zonas rurales se destaca mucho. Los tours culturales, los city tours, los talleres artesanales, la visita a las comunidades, a los pueblos originarios, los talleres de rutas gastronómicas. Esto es lo que ofrece México. Esto es lo que hace que México sea un país importante en materia de turismo y naturaleza. Entonces, creo que vale la pena aprovechar los escenarios que tiene nuestro país. Con una recomendación, busquen a empresas especializadas justamente en ello. Es una gran oportunidad para abrir el abanico de opciones en donde un turista, un viajero, puede buscar algo distinto, una experiencia memorable, una experiencia totalmente auténtica. Y esta autenticidad se las va a dar las empresas Amtabe, porque son empresas especializadas y que cada una de ellas se enfoca justamente en algo en particular. Dentro de nuestro estudio que hemos estado trabajando, pues ahí destacan algunos estados. Yo quiero aclarar solamente un punto. Estamos hablando de los socios nada más. Es una investigación con los socios y bueno, ese es el comportamiento en relación a la oferta y la operación de servicios. Aquí destaca, por ejemplo, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Puebla, Veracruz, el Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chiapas, Ciudad de México, como los estados en los que tienen más oferta y operación de servicios de turismo y naturaleza, en este caso por socios Amtabe. Y no significa que Oaxaca tenga más empresas Amtabe que Baja California o que Morelos. No, simple y sencillamente hay empresas que radican ahí, que operan ahí, pero hay empresas de otros estados que viajan a otros estados llevando turismo. Es decir, hay muchas empresas Amtabe que viajan a Oaxaca para vivir experiencias en Oaxaca y posteriormente regresan a sus clientes a otros estados. Entonces, actualmente ese es el comportamiento. Y aquí es donde yo quiero invitar, en este caso, a las secretarías de turismo, a que podamos poner atención justamente en donde podamos presentar las áreas de oportunidad en integrarse a las empresas que se dedican al turismo y naturaleza, a formar parte de un equipo, a formar parte de Amtabe, para que podamos darle mayor difusión, mayor proyección y podamos compartir planes de trabajo, intereses, iniciativas, esfuerzos que fortalezcan el segmento de turismo y naturaleza en todo México. Entonces, bueno, pues esto viene siendo hasta el momento algunos datos interesantes. Y bueno, pues aquí yo quiero invitar a todos los compradores, a todas las empresas que comercializan, que promueven un país maravilloso llamado México, a que se conecten con las empresas líderes de turismo y naturaleza. Actualmente en Amtabe forman parte de esa asociación compañías que deben de cumplir con una serie de requisitos para poder ser parte de Amtabe. Es decir, tienen que tener principios de comunidad, de responsabilidad, de ética para ser parte de Amtabe. Administrativamente tienen que cumplir también con alguna serie de requerimientos como ser empresas legalmente constituidas, tienen que ser compañías que cuenten con seguros personales contra accidentes, que incluso no es una opción si se quiere o no se quiere, simplemente es cumplir con la misma normatividad que nos regula y dentro de ello es tener un seguro que podemos proteger a nuestros guías de turistas y de igual manera a nuestros visitantes, a la gente que hace turismo con nosotros, que vive las experiencias. Y quiero compartirles justamente esta información. Aquí vamos a poder encontrar datos de las delegaciones por estado a las empresas que se localizan en cada una de las entidades, con sus datos de contacto, correos electrónicos, fanpage, nombre de la compañía, teléfonos, y de igual manera podamos contactarlos de forma directa, generar un networking a través de este documento y sobre todo ser a cierto punto empáticos porque estamos haciendo contacto con empresas que son responsables, que le apuestan a hacer bien las cosas, que promueven las buenas prácticas
que promueven un turismo sostenible, como lo hemos comentado, y seguramente podemos hacer una sinergia importante en materia de negocios. Y por último, también quiero también aprovechar para mostrarles que en este documento vamos a poder encontrar este inventario de actividades que les señalé hace un momento, clasificadas por segmento. De turismo de aventura, aquí tenemos del lado izquierdo una serie de actividades y en la parte superior las empresas que ofertan y se especializan en cada una de esas actividades. Entonces podemos hacer contacto con esas compañías, ya sea por entidad federativa o en todo caso por actividad. De esa manera vamos a poder identificar un prestador de servicios que nos pueda compartir las experiencias que nosotros estamos buscando. De igual manera, con las actividades de ecoturismo, aquí tenemos de igual forma las actividades que actualmente se tienen y las empresas especializadas en ello, y desde luego en materia también de turismo rural, de tal forma que podamos hacer negocios de forma más rápida, de forma ordenada, de forma responsable, y evidentemente juntos podemos promover México de una manera maravillosa. Yo los invito a que descarguen justamente este directorio. Lo pueden hacer a través de sus teléfonos móviles, descargando este documento a través de este QR. Háganlo suyo, guárdenlo, compártanlo con sus colegas, con sus colaboradores. Ténganlo como una de las herramientas principales de turismo y naturaleza de nuestro país, en donde van a poder siempre tener el contacto de forma directa con este tipo de empresas especializadas. Y de igual forma, los invito a que visiten la página web de AMTAVE, donde puedan conocer más de nuestra asociación, puedan conocer incluso a los propios socios, hacer contacto también con ellos a través del sitio web. Este QR los invita a conectarse de forma directa también. El sitio, bueno, pues amtave.org, donde van a poder ustedes vincularse con nosotros. Y bueno, si alguno de ustedes opera actividades de turismo de naturaleza, pues queremos aprovechar el espacio para invitarlos a formar parte de AMTAVE. Para empezar, los requisitos son el que pueda ser un guía o empresa de turismo de naturaleza, aventura, ecoturismo, turismo rural o empresa comunitaria, el contar con 2 cartas de recomendación de algún socio activo que actualmente se encuentre en AMTAVE, el que pueda ser una persona física o moral que legalmente sea establecida, contar con el Registro Nacional de Turismo, el entregar los formatos de afiliación de AMTAVE, que en este caso nosotros mismos se los podemos proporcionar, el contar con un seguro personal de accidentes o estar dispuestos en obtenerlo de forma inmediata. Quizás si no lo tienes, te afilias a la AMTAVE y nosotros a través de las relaciones y convenios que tenemos con empresas que nos ayudan a cumplir con parte de nuestra normatividad, vamos a poder apoyarte para hacer tu trámite y que tengas tu póliza de seguro vigente y puedas ser una empresa más confiable de la que ya eres. Y desde luego, lo que comentaba hace un momento, el practicar y promover los principios de ética, comunidad y responsabilidad, que es lo más importante de todo cuando hablamos de hacer un buen turismo, cuando hablamos de hacer turismo de naturaleza. Y por último, yo me despido con esto, justamente con este mensaje. Vive una forma diferente de hacer turismo y descubre por qué México es un destino sorprendente. Muchas gracias. Mi nombre es René Jaime Negrete Robles, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo. Los invito a vivir México de una manera increíble. Que pasen un excelente día, disfruten mucho este Tianguis Turístico 2022. Enhorabuena, muchas felicidades. En la AMTAVE siempre van a tener aliados importantes para hacer buenos negocios, buenas relaciones comerciales. Que tengan un excelente día. Muchas felicidades. Nos vemos pronto. Mucho éxito.